Voy a invitar que abran sus Biblias, por favor, allí en Éxodo capítulo 19. Éxodo capítulo 19, vamos a leer los versículos del 1 al 10. Éxodo 19, del 1 al 10. Voy a invitar que se pongan en pie. El primer versículo lo leemos las hermanas. El segundo versículo lo leen los hermanos y nos unimos en el 10. Dice la palabra del Señor: en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo: así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel. Ahora, pues, si diereis oído a mi voz, y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Entonces Jehová dijo a Moisés: he aquí yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. Y Jehová dijo a Moisés: ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos. Alabamos y glorificamos tu precioso nombre, Padre Celestial, en este día en el que tú nos concedes, Señor, esta bendición de poder llegar delante del trono de tu gracia y agradecerte, Señor, por todas tus bondades. Te ruego en esta hora, Padre, que tú seas, que a través de tu Espíritu Santo, Señor, te muevas en medio de tu pueblo, que tú hables a cada corazón, que tú, Señor, satisfagas esas necesidades apremiantes que cada uno traiga, Señor. Que tú seas glorificado, Padre, que tú seas, Señor, que la palabra que se exponga sea escuchada por mis hermanos, Señor, hablando tú a sus corazones. Alabamos tu precioso nombre en el nombre de Jesús. Amén. ¿Pueden ocupar sus lugares, hermanos? Y en esta mañana vamos a meditar en esta lectura que acabamos de hacer solamente en dos versículos, el versículo 5 y el versículo 6. Y el tema de esta mañana es mi especial tesoro. Cada uno de nosotros hemos leído la palabra y conocemos la historia del pueblo de Israel, en esa travesía que ellos tuvieron que hacer, pero aún aquí vemos que habían pasado 3 meses desde que Dios los liberó de la esclavitud de Egipto. Los sacó de ahí, los llevó, y aquí Él llama a Moisés y le dice que suba a la montaña, porque habían llegado en el monte Sinaí, en donde ellos acamparon. Y le dijo que subiera para darle las instrucciones precisas de lo que tenía que hacer para con el pueblo. Y Él le dice aquí: recuérdales. Una de las primeras cosas que Dios hace es recordar cómo los había liberado de la esclavitud, recordarles que Él había ido con ellos en esa travesía hasta donde iban ahora en el desierto, que Dios había hecho señales y prodigios con ellos. Y además, aquí es uno de los acontecimientos más importantes que va a realizar Dios en la historia del pueblo de Israel. Él aquí lo tomaría como su especial tesoro, como su pueblo especial. Aquí Israel nacería para ser una nación que reinaría aún en todos los pueblos de su tiempo. Es algo que podemos ver a través aquí de los primeros versículos del cual nos habla la palabra. Y vamos a iniciar, hermanos, en el versículo 5, cuando aquí dice la palabra: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro
sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Aquí el Señor le está dando estas indicaciones a Moisés para que se lo transmita al pueblo y les dice que hay dos condiciones para hacer su especial tesoro. La primera condición que encontramos aquí es: si diereis oído a mi voz. Esta es la primera condición para hacer ese especial tesoro que Dios quería que fuera este pueblo. Esta palabra oído viene de la raíz griega shema, que significa escuchar, que significa atender. Y aquí se hace un énfasis, siempre en el hebreo se hacen un énfasis. Y si se tradujera literalmente esta palabra diría: oye, oirás. Así como cuando nuestro Señor Jesucristo dijo: de cierto os digo. Es un énfasis que está haciendo. ¿Para qué? Para que el pueblo ponga atención a lo que el Señor les estaba diciendo. Y ellos lo que tenían que hacer, y aquí literalmente también significa obedecer. Ellos como pueblo tenían que obedecer las instrucciones que Dios les estaba dando. Dios los estaba eligiendo entre todos los pueblos, pero ellos tenían que obedecer estas instrucciones. Y aquí el compromiso comienza precisamente con esa responsabilidad y esa necesidad de oír al Señor. Comienza con esa necesidad. Y por eso le está diciendo aquí al pueblo, porque solamente entonces se cumpliría la bendición de ser ese especial tesoro. Solo así, si cumplían con todas estas condiciones. Y este es el mismo llamado que Dios te está haciendo a ti en esta mañana, hermano. Que oigas, que escuches atentamente la voz de tu Padre. Muchas veces estamos aquí, pero estamos en otros pensamientos. Muchas veces, en lugar de estar escuchando, estamos haciendo otras cosas. Aunque estemos aquí, físicamente estamos, pero nuestra mente está en otras cosas. Y el Señor en esta mañana también te está haciendo esta invitación de que escuches su voz. En muchas congregaciones hay muchos hermanos que vienen, les gusta la alabanza, les gusta cantar, se deleitan cantando. Pero cuando viene el compromiso de escuchar la palabra del Señor, simplemente se levantan. Jóvenes, señoritas, adultos, se levantan y se van. Porque no quieren escuchar. Y el Señor aquí dice: oye mi voz. En Proverbios 28:1 la palabra del Señor nos dice en esta parte: el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración es abominable. Si Dios te está diciendo que tú tienes que escuchar su palabra, tienes que escuchar esa palabra. Porque si tú vas en oración al Señor y tú ves que el Señor no contesta, bueno, entonces ponte a analizar si realmente estás escuchando la voz de Dios. Porque Él está diciendo aquí que el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. No es escuchada por Él, ni es atendida por el Señor. Y eso es lo que nosotros tenemos que ver. Y la voz de nuestro Padre Celestial, hermanos, lo vemos, lo oímos a través de su palabra. Cuando vamos a la palabra es cuando nosotros estamos escuchando la voz de nuestro Señor. Y nos dice que no es un simple sonido que tenemos que obedecer. Por favor, invito a que abran sus Biblias allí en Hebreos, capítulo 4, versículo 12. Y vamos a leer esta parte de la palabra y qué es lo que nos dice. Porque ahí podemos oír la voz de Dios. No es ese sonido, sino que es una voz viviente, es una voz personal. Muchas veces decimos: oh, el Señor está hablando a ese hermano, a esa hermana, pero no a mí. No es cierto, Dios es personal y nos habla a cada uno de nosotros en forma personal. Es esa voz viviente. Y esto, la voz de Dios comunica sus pensamientos, pero también comunica la mente de Dios en nuestros corazones a través del Espíritu Santo. Eso es lo que comunica la voz del Señor. ¿Qué es lo que nos dice Hebreos 12? Y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Dios
Su palabra no está muerta. Su palabra es viva, por eso nos está diciendo que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Dios no es un Dios muerto, es un Dios vivo. Es un Dios que se relaciona con nosotros cuando queremos escuchar esa voz. Esta es la primera condición que precisamente Dios estaba dando al pueblo de Israel. Oye la voz de Dios. Pero aquí mismo en este versículo encontramos la segunda condición: y guardaréis mi pacto. No solamente era dar oído a la voz de Dios, sino que también era guardar ese pacto. Y esa palabra guardar viene de la palabra hebrea shamar, que significa literalmente poner un cerco de protección. Eso es lo que significa esa palabra en el original. Pero también esa palabra significa cumplir, mantener, observar y preservar. Dios te ha dado su palabra a ti para que la cumplas, para que la preserves, para que la observes, pero también para que la enseñes a los demás. Te ha dado esa palabra el Señor. Por eso aquí nos está diciendo, y era lo que le estaba diciendo al pueblo de Israel: ustedes tienen que guardar, tienen que observar para que las otras naciones vean, pero también tienen que preservarla a través de transmitírselas a sus descendientes. Es lo que tienen que hacer. Y nosotros, hermanos, es lo que el Señor nos dice en esta mañana, que guardemos y preservemos la palabra del Señor, que lo guardemos. Y aquí nos habla de fidelidad. ¿Qué tan fiel eres como para guardar y preservar la palabra del Señor? ¿Cómo estás tú guardando esa palabra? Es un pacto que el Señor había hecho con Israel. El pacto viene de la palabra berit, que significa alianza, convenio, testamento. Él estaba haciendo ese acuerdo, esa alianza, ese convenio, ese testamento para con el pueblo, para que ellos lo guardaran y ellos vivieran como ese pueblo que Dios quería que fueran, que empezara a ser ese pueblo escogido. Y hermanos, aquí entra en juego el libre albedrío. Todos nosotros hacemos uso de ese libre albedrío, ¿verdad? Todos nosotros tenemos esa libertad para pensar qué es lo que tenemos que hacer y cómo tenemos que decidir hacer las cosas. Y el acceder a un pacto con nuestro Dios es una decisión personal. Tú lo estás escuchando en esta mañana, pero a ti te corresponde decidir si tú vas a seguir o no vas a seguir esas instrucciones. Dios te las está dando. Es una decisión personal. Nadie te lo puede imponer. Es tu decisión. Es esa decisión personal que tienes que hacer, pero también es una decisión de asumir costos, de seguirle día a día. ¿Cuánto cuesta seguir a nuestro Dios día a día? Mucho, porque tenemos que dejar muchas cosas. Es una decisión también de encontrarnos en la intimidad diaria con Él. ¿Cuántos de nosotros apartamos tiempo para encontrarnos en esa intimidad diaria con Él? O simplemente nos levantamos y pensamos nuevamente en todos los quehaceres que tenemos durante el día y nos afanamos en esos quehaceres. Pero es una decisión de encontrarnos en esa intimidad diaria con Él. Es una decisión también de seguir en esa vida de santidad que el Señor demanda. Es esa decisión que el Señor también quiere que nosotros tomemos todos estos retos. Es una decisión de seguir aunque nuestras fuerzas ya no den más. Porque cuando terminan nuestras fuerzas, entonces empiezan las fuerzas de Él. Porque Él nos dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Cuando nos creemos autosuficientes, simplemente Dios no puede obrar. Pero cuando permitimos que Él lo haga, el Señor empieza a obrar. De una manera maravillosa el Señor lo hace. También es una decisión de seguir, aunque lo que veamos no es lo que estemos deseando. Muchas veces le pedimos y le pedimos, pero no vemos lo que pedimos, sino de seguir, aunque lo que veamos no es lo que estemos deseando. Es dejar que nuestro Dios Todopoderoso tome el control de nuestras vidas y alinearnos a su propósito. Dios quiere que nos alineemos a ese propósito. Dios quiere que aprendamos a escuchar su voz, porque si nosotros lo hacemos, Dios dará todas las cosas en su tiempo. Eso es lo que Él va a hacer. Estas eran las dos condiciones que Dios ponía para el pueblo de Israel.
que en primer lugar ellos oyeran su voz. En segundo lugar, que guardaran su pacto, obediencia y fidelidad. Pero también eso es para ti en esta mañana. Dios te está pidiendo que tú oigas su voz a cada momento. En una ocasión iba un hermano manejando y no se dio cuenta que en la carretera había una rueda de aceite ahí, y ya cuando quiso librarlo, pues ya no pudo, sino que empezó a patinar y se salió de la carretera y empezó a caer. Pero gracias a Dios no le pasó nada, solo rasguños. Y al día siguiente él va delante del Señor y le pregunta, ¿qué quieres enseñarme con este accidente que tuve? Y dice que él escuchó una voz que le susurró, cuando tú dejas de oírme, entras en terreno peligroso. Hermanos, cuando nosotros dejamos de oír la voz de Dios y no obedecemos y no somos fieles, entramos en terreno peligroso. Porque las cosas no salen como Dios quiere, sino al contrario, empezamos a sufrir las consecuencias de todo ello. Y es otra de las cosas que podemos ver aquí, que debemos de dejar que Dios haga las cosas de acuerdo a su propósito. Y aquí mismo en este versículo le dice, y vosotros seréis mi especial tesoro. Si el pueblo de Israel oía su voz, si el pueblo de Israel guardaba su pacto, entonces, solo entonces se cumpliría esta bendición de ser ese especial tesoro. Y Dios aquí le está diciendo, vosotros seréis mi especial tesoro. Y esta palabra tesoro también viene del original del hebreo, segulá. Y esta palabra significa, es un tesoro bien amado. Eso es lo que significa esta palabra, segulá o tesoro. Bien amado, para ellos, para Dios, Israel sería bien amado. Su pueblo bien amado. Pero también tú eres ese especial tesoro. Desde el momento en que reconociste a Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida, eres ese especial tesoro. Eres ese tesoro bien amado por tu Señor y tu Salvador, que precisamente Él tuvo que dar su propia vida, morir por ti, derramar esa sangre preciosa en la cruz, para hacerte ese especial tesoro. Eso fue lo que Jesucristo tuvo que pagar, ese precio de sangre para hacer ese especial tesoro. Y Dios aquí le plació elegir a Israel, esa nación pequeña, esa nación que estuvo en esclavitud, solo por la fidelidad y la promesa que Dios había hecho en la vida de Abraham. Fue ese especial tesoro para él. Y así como nos dice allí en Isaías 43:1, ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Esto es lo que el Señor ha dicho a través de la historia de su pueblo, Israel. Pero también esto es lo que Dios nos dice a cada uno de nosotros, mío eres tú. Somos de Él, le pertenecemos, porque Él nos escogió, le plació también un día escogernos y que nosotros le conociéramos. Eso es lo que Dios hace. En el contexto de esta cultura, dicen que los árabes y los palestinos, cuando ellos tenían que viajar en caravanas, ellos guardaban todos sus tesoros en un cofre. Pero algo que ellos también hacían era elegir el tesoro más valioso para ellos, para cuidarlo de una manera muy especial. Y ellos no lo guardaban en ese cofre, sino que ellos lo guardaban en el centro de su pecho. Y aún pendían de una cadena allí en el centro del pecho. Pero muchas veces cuando alguien se los quería arrebatar, ellos lo tenían que proteger con su propia vida, porque ellos tenían que luchar para que no se los arrebataran, y aún tendrían que matarlo si se los querían arrebatar. Ellos protegían con su propia vida este tesoro. Y si en algún momento ellos llegaban a evaluar este tesoro y se resultaba falso, y si este tesoro resultaba también con algunas cosas defectuosas, ya no tenía ese valor de ser ese especial tesoro, perdía ese valor. Tú y yo, a pesar de todas las cosas y las faltas que realizamos delante de nuestro Padre Celestial, seguimos siendo su especial tesoro. No perdemos ese valor. Él nos sigue considerando ese especial tesoro.
Y es una de las cosas importantes que nosotros tenemos que ver. Y por eso aquí le está diciendo, eres mi especial tesoro. Y esto es lo que tenemos siempre que recordar, hermanos, y considerar que Dios en su infinita gracia y en su infinita misericordia nos hizo ser ese especial tesoro. Y como nos dice en su palabra también allí en Romanos 12, 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Preséntate delante de Dios como ese especial tesoro. Y al ellos aceptar esa condición, porque bajó Moisés y les dijo, bueno, estas son las condiciones de Dios, pero ustedes tienen que cumplirlas. Y el pueblo dice que a una voz dijeron, sí, lo haremos. Y a pesar de ese compromiso, después volvieron a fallar y fallaron y fallaron. Cuando llegó Jesucristo a nuestras vidas, nosotros también realizamos un compromiso. Pero en el transcurso de ese diario vivir, le seguimos fallando. Seguimos haciendo cosas que no debemos de hacer. Dejamos de escuchar su voz, dejamos de guardar su palabra. Pero el Señor, aún en medio de todo eso, también vuelve a cumplir otra de las bendiciones en la vida de este pueblo como su especial tesoro. Ser un reino de sacerdotes. Allí en el versículo 6 dice, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Y vosotros me seréis. Esta palabra sacerdotes viene de la palabra hebrea kaomín, que significa ministros. Dios quería que ellos ministraran delante de su presencia. Eran elegidos precisamente para eso, para que ya no hubiera intermediarios, sino que ellos tenían ese libre acceso de ir delante de Dios. Y Dios dentro de estas 12 tribus escogió a una especialmente, a los levitas. Ellos son los sacerdotes y ellos tenían que ir delante de la presencia de Dios precisamente para poder llevar al pueblo en esa presencia delante del Señor. Y también en esta mañana el Señor te está diciendo a ti que Él te ha dado ese privilegio tan grande de ser sacerdote, un reino de sacerdote y un reino de gente santa. Era una nación única. Dios los había elegido para ser esa nación única. Esa nación única en toda la tierra, porque a Él le plació de elegirlos entre todos aquellos pueblos que existían en ese tiempo. Dios eligió a este pueblo para ser esa nación única y especial. Y aún aquí les está diciendo gente santa. Todos conocemos el significado de esa palabra santo, ¿verdad? Apartados, apartados por Dios y para Dios. Para que tú vivas esa vida de santidad, fuiste apartado para Él. Y esto es lo que tenían que hacer. Ahora nos vamos allí a Primera de Pedro. Voy a invitar que abran sus Biblias en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, y vamos a leer esta parte que tenemos aquí en la palabra. Lo vamos a hacer unidos, hermanos, dice la palabra. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Sí? En el 10 dice, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Antes de conocer a Jesucristo no éramos pueblo de Dios, pero el Señor nos hizo ser parte de su pueblo. Y una de las cosas que podemos ver aquí, hermanos, es que precisamente nosotros estamos viviendo la continuación de esta alianza que Dios hizo con Abraham. Porque aquí ya no está dirigiendo, en este pasaje, dirigiéndose solamente a los judíos. Aquí este mensaje fue enviado a los que estaban dispersos en muchas ciudades, y muchas de esas ciudades no eran de judíos, ya eran de gentiles. Y de la misma manera, ese mensaje es para nosotros. Y este mensaje también nos lo está dando el Señor en esta mañana, que Él te ha hecho a ti
te ha escogido como ese linaje especial. Dice aquí, mas vosotros sois linaje escogido. ¿Qué es un linaje? Un linaje es cuando pertenecemos a una ascendencia o descendencia en determinada familia. Por ejemplo, aquellos que son reyes en Europa, ¿verdad? Sobre todo en Inglaterra, en España. Ahí todavía siguen en ese linaje de reyes. Pero lo más importante es que nosotros nos eligió el Señor para hacer ese linaje. Somos especiales delante de Él porque somos ese linaje. Pertenecemos a ese linaje desde el momento en que tú y yo aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestras vidas. Y saben que ese linaje es el cargo más alto en la tierra que podemos tener, porque ningún médico, ningún presidente, ningún rey, humanamente hablando, tiene ese linaje si ellos no han conocido a Jesucristo como Señor y Salvador. Pero nosotros le conocemos y como tal tenemos ese linaje. Somos del linaje del Señor y es el más importante. Aquí no entran aquellos que los títulos. En una ocasión una de las hermanas, hace algunas semanas, una de las hermanas llegó y me enseñó un reconocimiento que le dieron en la universidad. Ella es maestra también y da clases. Y le dieron ese reconocimiento y dice, mire hermana, lo que me acaban de dar y ya tengo muchos. Y yo simplemente volteé, la miré y le dije, qué bueno, muchas felicidades por ello. Pero, ¿qué con tu relación con el Señor? Deberías de deleitarte servir a tu Señor, porque cuando tú llegues a la presencia de Dios, ningún reconocimiento te va a servir cuando estés delante de Él. ¿Por qué? Porque el único que nos va a servir es precisamente esto, de ser ese linaje. Y aquí continúa la palabra del Señor y nos dice, real sacerdocio. Ya vimos que sacerdote significa ministros. Y el Señor nos ha dado esa bendición de ser sacerdotes a cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros somos los que podemos relacionar a los que no conocen a Cristo con Él. Somos el puente que el Señor utiliza. Somos aquellos que podemos ir y podemos compartir el mensaje de salvación. Somos aquellos que podemos llegar delante de la presencia del Señor para interceder por otros. Somos intercesores. ¿Pero realmente lo estamos haciendo, hermanos? ¿Somos esos intercesores delante de la presencia del Señor? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos viviendo hoy? ¿Cómo está tu relación con tus otros hermanos de la iglesia? O aún con los hermanos personales, carnales. ¿Cómo está? ¿Cómo está tu relación en oración con el Señor? ¿Buscas su intimidad? ¿Buscas el oír su voz a través de la lectura de su palabra día con día? ¿O simplemente omitimos todo esto? Pero aquí el Señor nos está diciendo que somos ese real sacerdocio. Somos ese reino de sacerdotes que precisamente tenemos que nosotros valorar y tomar en cuenta esto. Es el momento precisamente de evaluar nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras actitudes, porque a veces tenemos unas actitudes nada agradables delante del Señor. Es el momento de poderle nosotros decir al Señor que Él tome el control de nuestras vidas y de que también nosotros seamos ejemplo a los demás. Y sobre todo, hermanos, que evidenciemos santidad. Podemos nosotros enorgullecernos de ser ese especial tesoro y de estar en el centro del pecho de nuestro Salvador. Podemos decir gracias porque soy esa joya preciosa y que el Señor nos exhiba como esa joya preciosa. O simplemente nos avergonzamos, aún en la forma en cómo estamos viviendo. Somos ese real sacerdocio, pero también continúa este pasaje y dice que somos una nación santa. Una nación santa, así como se lo dijo a Israel en ese tiempo, que era gente santa, de la misma manera el Señor también nos los dice a nosotros. Somos ese pueblo santo que Dios ha escogido y que Dios nos apartó precisamente de la maldad y del pecado. Pero muchas veces seguimos amoldándonos a los estereotipos del mundo. Seguimos adquiriendo las cosas que ellos hacen, cuando debería de ser todo lo contrario. Nosotros deberíamos de brillar en medio de este mundo de maldad. Y más en este tiempo que la maldad se está acrecentando cada vez más.
seamos la diferencia. Aprendamos realmente a valorar el que Él nos haya sacado de donde estábamos y a reconocer que como especial tesoro debemos de vivir de acuerdo a sus parámetros, no de acuerdo a nuestra manera de pensar, ni de ser, ni de decir, ni de hacer, sino a la manera en que Dios quiere que nosotros lo hagamos. Eso es lo que el Señor quiere para nosotros como nación santa, porque nos dice que nos selló con su Espíritu Santo. Recibimos las arras de nuestra herencia y Él nos ha sellado con esas arras que es el Espíritu Santo. Tienes ese sello en tu corazón, Dios lo ha puesto. Y es el momento de actuar, hermanos, de ser esa diferencia, de marcar precisamente esa diferencia que el Señor quiere. Pero también nos dice que somos ese pueblo adquirido. Aquí menciona cada una de estas cosas, dice pueblo adquirido por Dios. Fuimos adquiridos por Él. Le costó mucho, tuvo que pagar un gran precio, y ese precio fue un precio de sangre. Eso fue lo que le costó a tu Salvador para rescatarte. Pero ¿valoras ese precio que Él ha pagado? ¿Eres consciente de lo que Él hizo por ti? ¿O simplemente lo repetimos y seguimos haciendo las mismas cosas? Y más aquellos que nosotros nacimos en un hogar cristiano. Eso lo sé desde chiquita. Y siempre es lo mismo, como luego dicen mis sobrinos, ¿verdad? Que le dicen a su mamá, mamá, ya me lo dijiste, y otra vez me lo dijiste. Pues sí, pero si no lo hacemos, siempre tendrá que estarnos diciendo lo que tenemos que hacer. Y eso es lo que hace la palabra del Señor. Nos dice qué es lo que tenemos que hacer hasta que obedezcamos. Hasta que realmente mantengamos esa fidelidad como ese tesoro especial que somos de Él. Somos ese pueblo adquirido. Y en esta última parte de esta palabra del Señor nos dice que os llamó de las tinieblas a su luz admirable para que anunciemos las virtudes de Él. Como pueblo especial o como ese tesoro especial de Dios, Él nos ha llamado con ese propósito para anunciar las virtudes del Señor. Cada uno de nosotros hemos sido llamados para predicar su palabra. Algunos dicen, yo no soy pastor, yo no soy misionero, yo no tengo ese don. Pero independientemente de que no tengas ese don, estás llamado a compartir la palabra del Señor. Y este es un imperativo, quieras o no, lo tienes que hacer. Porque eso lo demanda el Señor. Porque cada uno de nosotros hemos recibido ese poder, como nos dice Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Dios nos da ese poder para poderlo hacer. Y nosotros tenemos la responsabilidad de compartirle a cualquiera que lo permita, porque no todos lo permiten. A cualquiera que lo permita. A los niños que van en la escuela, a los jóvenes, las señoritas, con los compañeros con los que conviven diariamente, tienen la oportunidad de poder compartir. Pero muchas veces en lugar de hacerlo, nos amoldamos a ellos y hacemos las cosas que ellos hagan en lugar de compartir. Y cuando en algún momento de la vida empiezan a darse cuenta que es cristiano, dicen, ¿y eres cristiano? ¿Y haces eso? ¿Por qué? Porque en lugar de demostrar realmente que somos ese especial tesoro de Dios y que valemos demasiado, hacemos todo lo contrario, hermanos. Él nos ha llamado precisamente para anunciar, y aquí en el 10 dice, vosotros que antes no erais pueblo, pero ahora sois pueblo. Antes no éramos el pueblo de Dios, pero desde el momento en que reconocimos que éramos pecadores y aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestras vidas, Él nos dio esta bendición de anunciar su palabra. Recordemos, Dios también te ha dado a ti la bendición de ser ese especial tesoro, pero para que tú seas su especial tesoro tienes que aprender a escuchar su voz en obediencia y a guardar el pacto con fidelidad. Esas son las condiciones que Dios le marcaba al pueblo, pero son las condiciones que Dios también te está marcando a ti en esta mañana, para que tú vayas y compartas el mensaje de salvación. En una ocasión se escribió la historia de una iglesia de 1800 y tantos, en el que dice que esta iglesia era una iglesia muy ostentosa,
en el que el ritual del culto era casi siempre lo mismo, que la gente ya sabía lo que seguía y lo que seguía. Y una de las cosas que ellos también hacían es que antes de que el predicador pasaba a una de las hermanas que tenía la mejor voz de la iglesia y siempre preparaba a la congregación a través del canto. Y bueno, ya después pasaba el pastor. Y en una ocasión dice que llegó una persona. Estaba el pastor preparando su sermón y antes de que su esposa iba a ir a dejar a sus hijos al preescolar y antes de que su esposa saliera, él le dice, oye, por favor cuando salgas, cierra la puerta con llave, porque no quiero que nadie venga a interrumpirme, quiero terminar mi sermón. Y cuando ya sale su esposa, cierra la puerta y tenía unos minutos cuando empiezan a tocar. Y el pastor dice, le dije que cerrara la puerta y no voy a levantarme a abrir, estoy preparando mi sermón. Y bueno, pues después ya en eso él se levanta con tanta insistencia, dijo, bueno, no puedo, tengo que levantarme, tanta es la insistencia. Y fue y abrió la puerta y dice que era un hombre todo andrajoso. Y el hombre se dirigió a él y le dijo, oiga, ¿no tendrá trabajo para mí? Y el pastor le dijo, dice, no tengo nada que tengas que hacer. Dice, bueno, pues sigue buscando y que Dios te bendiga. Y se fue. Cuando regresa a su esposa como a mediodía, su esposa llega y le dice, enfrente de la escuela de nuestros hijos hay un hombre que se ve en muy mal aspecto, dice que hasta nos dio miedo y aún para nuestros niños. Y ya le empieza a describir cómo era él. Y cuando el pastor lo escucha, le dice, fue el que vino a tocar aquí, está buscando trabajo. Y bueno, pasa toda la semana, llega el día de culto y hacen todo lo que tenían que hacer. Y el pastor a la hora de que ya sube y está predicando, desde al final de las bancas, dice que se levanta una mano y le pregunta, yo solo quiero saber qué es amar a Dios. Y pues así como que todos voltearon y vieron porque nadie osaba interrumpir al pastor en la predicación. Y no se quedó ahí en la banca, sino que él se levantó y empezó a caminar en el pasillo alfombrado y llegó hasta acá. Dice, porque yo durante toda esta semana he estado buscando trabajo y nadie me abre la puerta, a excepción de usted, que fue la única persona que me abrió la puerta y que me dijo que Dios me bendijera. Pero nadie de los demás me ha abierto la puerta. Y solamente yo quiero saber qué es amar a Dios. Y ya viene, está aquí, está hablando, pero de repente se desploma. Y en eso pues todos se levantan y vienen y quieren verlo. Había un médico entre ellos y él lo revisa y dice, solamente se desmayó. Y ya después así como que todos empezaron a ofrecerse para llevárselo a su casa. Y el pastor dijo, no, yo me lo voy a llevar. Y se lo lleva. Y ya pasa la semana, esta persona no vive, sino que muere. Y si el pastor llega ese día con todo el ritual para hacer el culto, ya pasa, traía sus hojas para su sermón, empieza a predicar, pero de repente deja las hojas a un lado y él les dice, voy a compartirles todas las cosas que Dios me enseñó en esta semana. Dice, al tener a este hombre en mi casa, era un hombre que no era un vagabundo, él había perdido un trabajo. Tenía un mes de haber perdido el trabajo, tenía un mes de haber perdido a la esposa, tenía una niña en casa por la cual él estaba buscando trabajo, pero al final te cuentas, él falleció porque tenía casi un mes sin estar comiendo. Y él fallece. Y en esos momentos el pastor simplemente dice, Dios me ha enseñado muchas cosas. Somos una iglesia que no vive lo que predica. Somos una iglesia que necesita permitir que Dios empiece a obrar. Y les hace un reto a todos. Quiero que aquellos que quieran asumir este reto, por favor, vayan al anexo. Cuando yo termine de despedir al último hermano que se vaya, pasaré allá. Cuando él llega al anexo se da cuenta de que los que se habían quedado eran los más pudientes. Y él les empieza a compartir cuál era el reto. ¿Y cómo lo haría Jesús? ¿Cómo lo haría Jesús? Cada uno de ellos empieza a asumir ese reto y les dice, no se pregunten qué es lo que van a perder, simplemente pregúntense, ¿y cómo lo haría Jesús? Y les da la oportunidad de que cada domingo se reúnan y que puedan compartir lo que han estado viviendo en el transcurso de la semana. Después, esta iglesia empieza a cambiar, empieza a ver que era una iglesia elitista que no vivía la palabra de Dios. Hermanos,
a ti también el Señor te rescató, te sacó, para que tú fueras ese especial tesoro. A lo mejor has omitido el escuchar atentamente la voz de Él y no lo has hecho. A lo mejor no has guardado los mandamientos de Dios, no has sido fiel para guardar esos mandamientos. Es el momento de poder retomar eso y de poder decirle al Señor, gracias por ser tu especial tesoro, pero yo quiero que tú me exhibas como esa joya preciosa a los ojos de los demás, a los que no te conocen, para que puedan verte a ti como el único Dios todopoderoso, el Rey de Reyes y Señor.